Bienvenidos, manitas. Con este trabajo he querido comenzar la temporada de vídeos navideños de este año. Y he querido unir dos de las cosas que más me gustan. Si ya me seguís, sabéis que la Navidad es la temporada del año que más me gusta. Y el cartonaje, una de las manualidades que más disfruto. Así que las he querido unir las dos. No podía comenzar de otra manera. Y vamos a hacer esta caja en forma de casita. Y esta casita no es más ni menos que el taller de Papá Noel. Si queréis ver cómo poder hacer vuestra propia casita, pues acompañarme, que empezamos. Para hacer esta casita voy a utilizar cartón gris o contracolado de 2 milímetros y vamos a necesitar cortar las siguientes piezas. Una pieza de 15 por 15 que va a ser una de las bases, porque esta casita va a llevar dos. 3 piezas de 13 por 13. Una de ellas será la siguiente base y estas dos van a ser dos laterales cortos. 2 piezas de 13,4 por 20 centímetros, que serán el frontal y la trasera. Y por último, otras 2 piezas que formarán nuestro tejado de 14,4 por 10,5 centímetros. La forma de montar esta casita va a ser exactamente igual que cuando hicimos esta otra casita de playa, que es un portarrollos de papel higiénico para el baño. Para quien no la haya visto, pues por aquí por la esquinita y en la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace de cómo hacerla. Antes de montarla vamos a coger las 2 piezas que serán el frontal y la trasera, que son las que miden 13,4 por 20 centímetros, y vamos a darles la forma de casita. Vamos a hacer unas marcas en los laterales largos a 13 centímetros y en la parte de arriba, en el lateral corto, vamos a sacar el centro. Uniremos estas marcas con el centro y por aquí cortaremos. Estos 2 triangulitos que acabamos de cortar los vamos a reutilizar. Colocamos en nuestra punta del tejado y alineamos uno de los lados. Le damos la vuelta y el sobrante lo cortamos. Lo mismo haremos con el otro triangulito y esto es lo que nos servirá para después unir el tejado. Pasamos al montaje. Cogemos la pieza que mide 13 por 13, que es una de nuestras bases, y le vamos a poner cinta de carrocero, cinta de papel en la parte de abajo para que nos ayude a sujetar los laterales mientras la cola se nos seca. La primera pieza que voy a pegar es uno de los laterales cortos que mide 13 por 13 y le ponemos cola en uno de los lados. Y voy a utilizar cola blanca o cola de cartonaje. Y lo vamos a pegar en el lado, no encima. La siguiente pieza, o el frontal o la trasera. Siguiente pieza, el otro lateral de 13 por 13. Y por último, el frontal. Una de las cosas que yo suelo hacer para asegurarme que se quede bien pegada y me dure más tiempo, con la misma cola, en las uniones por la parte de dentro le aplico un cordoncito y extiendo con el dedo. Pero mientras se nos va secando la caja podemos ir adelantando el tejado. Cogemos una pieza que mide 14,4 por 10,5. La vamos a colocar centrada en el tejado.
Las medidas son para que sobre medio centímetro por la parte de delante y de detrás y 1 centímetro por la parte de abajo para darle el ala al tejado. La voy a centrar más o menos colocándola encima de la casita y enrasándola aquí, a la puntita de la casa. Y por la parte de dentro, con un lápiz, voy a marcar el lateral. Las marcas os las he puesto en negro para que lo veáis más claro. Están a 8 milímetros de los lados cortos de la pieza del tejado. Y a partir de esas marcas hacia adentro es donde vamos a pegar estos dos triangulitos. Enrasado a uno de los lados largos y siguiendo la línea. Vamos a esperar unos minutos y ponemos la otra parte del tejado. Cuando la casita ya la tenemos medio seca, no está del todo todavía, pero ya podemos manipularla. La retiramos las cintas de la parte de abajo para pegar esta última pieza que nos queda, que es la que medía 15 por 15. Y la casita la vamos a pegar de esta manera, enrasándola en la parte de atrás y dejando el mismo margen en cada lateral y el sobrante hacia adelante. Para formar la chimenea vamos a cortar las siguientes piezas con el mismo cartón. Una pieza de 3 por 2,5 centímetros y 3 piezas de 3 por 5,5 centímetros. A 2 de estas 3 piezas les vamos a hacer este corte y lo vamos a hacer marcando desde la parte de arriba 2,5 centímetros, haremos una marca y trazaremos la línea con la esquina inferior y por ahí cortaremos para formar dos piezas iguales. Y la vamos a formar a la pieza más grande, a la que no le hemos hecho el corte, le vamos a pegar a cada lado una de las piezas que hemos cortado. Y entre estas dos piezas, la que nos queda, la más pequeña. Pegamos la chimenea a nuestro tejado. La siguiente pieza, en el mismo cartón, vamos a hacer el sombrerete que irá encima de la puerta. Y tiene que medir 13 centímetros por 2 centímetros de ancho. Vamos a hacer las siguientes marcas. A 2 centímetros de un lado, una marca. A 2 centímetros del otro lado, otra marca. Y esta de aquí es el centro de la pieza. Y vamos a hacer los siguientes cortes sin llegar a cortarlo del todo. En la marca de aquí del centro pasaremos una o dos veces el cúter sin llegar a apretar y doblamos. ¿Veis? Nos tiene que quedar así. Fijaros que no lo he llegado a cortar del todo. Y estas dos marcas lo haremos, pero dándole la vuelta y cortando por este lado de aquí. Y nos tiene que quedar esta forma. Y esta pieza la vamos a pegar aquí, en la fachada. Tenemos que sacar el centro y a 10 centímetros. Vamos a sellar el cartón y a crear un fondo blanco. Podéis hacerlo con gesso o con pintura acrílica blanca. Lo voy a aplicar en el interior de la cajita
y en el exterior menos en el tejado. Ya tenemos la casita seca. Yo lo he dejado secar toda la noche. Recordar que cuando trabajábamos con cartón es muy importante dejar secar muy bien una capa de lo que hayamos aplicado antes de aplicar la siguiente, para que el cartón no se nos deforme ni se nos abombe. Eso ya lo hablamos en el vídeo en donde hablábamos sobre cartonaje, resolviendo dudas, y os compartí algunos truquitos que tenéis que tener en cuenta cuando trabajamos el cartonaje. Si no lo habéis visto, en la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace. Y ahora vamos a pasar a pintar el interior. Y voy a utilizar un color rojo. Y ahora ya pasamos a formar el tejado. Yo para ello me he ayudado de un troquel y he utilizado estos dos troqueles de aquí. Si no tenéis troqueladora o no queréis hacerlo con la troqueladora, podéis cortar las ondas a mano. Y si no, en los vídeos de miniatura hemos hecho bastantes tejados que podríais adaptarlo a esta casita. Yo he cortado dos tamaños. Este es para las tejas y este es para decorar el frontal de la casita. Yo he utilizado cartoncillo craft. Una cartulina gruesa también os serviría. Y si lo vais a cortar a mano, bueno, pues también lo podéis hacer con cartón. Yo, como estoy utilizando esto, que es bastante finito, voy a tener que pegar 3 juntos para darle cuerpo al volardo del tejado. Y voy a tomar la medida. Primero cortaremos el pico superior. Colocamos una pieza y la siguiente encima, bien encajada. Y marco. Y ahora, desde la marca hasta la esquina, corto. Y ahora, para cortar el siguiente, pues lo mismo. Hago coincidir de las dos piezas la esquinita, marco, y por ahí es donde tengo que cortar la del otro lado. Y ya tenemos el ángulo formado. Y ahora cortamos el largo. Con estas piezas me sirven de molde para cortar el resto. Y ahora vamos a pegar grupos de 3. Y ahora las vamos a pegar en el filo del tejado. Y ahora ya paso a pegarle las tejas. Voy a ir superponiendo una fila encima de otra. Le damos color al tejado con pintura acrílica en el tono gris marengo. Si estáis utilizando cartoncillo como yo para hacer las cejas, a la hora de aplicar la pintura no pongáis demasiada. La carga en el pincel que sea con poquita pintura y extendiéndola muy bien, y así evitaremos demasiada humedad al cartoncillo. Siguiente paso, a pincel seco con pintura acrílica blanca. Mojamos el pincel y retiramos el exceso. Antes de darle el color a la casita, vamos a hacer ventanas y puerta. Yo he utilizado el mismo cartón gris de 2 milímetros, pero también podéis utilizar cartoncillo o incluso goma eva blanca. Si utilizáis la goma eva blanca, os evitaréis el tenerlas que pintar. El tamaño que yo he hecho ha sido para estas dos ventanas, que son iguales, de 3,5 de anchas por 5,5 de altas. Y los barrotillos que le he hecho en el centro son de 2 milímetros de grosor. Vaciaremos estos cuadraditos y tendremos las ventanas. Esta otra la he hecho un poquito más alargada, 4 centímetros por 7,5 centímetros. Y para la puerta
un trocito de cartón de 5,5 centímetros por 8 centímetros de alta. Le vamos a marcar medio centímetro todo alrededor. Esta parte de aquí se la he hecho curva ayudándome con el rollo de la cinta. Lo he puesto así, he marcado y cortado. Y ahora vamos a separar lo que será la puerta de su marco. Ya tenemos las ventanas hechas y ahora las vamos a colocar en su sitio y con un lápiz vamos a marcar. Esto lo hago porque en la parte interior del hueco de la ventana no lo quiero pintar del mismo rojo que la fachada. Y ahora sí, ya podemos darle color a la fachada y retomo ese rojo guinda tan bonito que utilicé para el interior de nuestra casita. Vamos a echar mano de esas servilletas que tienen diseños con unas estampas hogareñas muy bonitas. Cualquiera de estas os podría servir. En Dipinto di Blu encontraréis estos diseños y muchísimos más. Como siempre, en la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace. Y esto es porque vamos a hacer decoupage. Y al final me he decantado por esta. Cogemos nuestras ventanas y vamos a ir buscando trocitos de la servilleta que nos gusta. Vamos a simular lo que se ve a través de una ventana. Retiramos como siempre las dos capas que lleva la servilleta y nos quedamos con la del diseño. Y la vamos a poner bien centradita en el hueco que hemos dejado blanco. Antes de pegarla, cogemos nuestra ventana y comprobamos. Pincel de cerdas suaves y con medium para decoupage o cola blanca rebajada con muy poquita agua, vamos a pegarla. Una capita muy finita, extendida, que cubra toda la superficie y vamos colocando nuestra servilleta. Y ahora más cola del centro hacia afuera para eliminar las arruguitas. Y ahora ya pegamos nuestras ventanas. He cortado también unas tiritas de cartón de unos 7 milímetros de grosor para hacer el pollete de la ventana. Mientras se nos secan las ventanas, seguimos trabajando y ahora le toca decorar el porche de nuestra casita, que voy a hacer exactamente igual que hicimos con el tejado. Hacerle esta pequeña moldura y colocarle las tejas. Y a la vez que le voy a dar el pincel seco al porche, también se lo voy a dar a toda la casa para darle este aspecto más envejecido. Le pegamos la puerta y ya va quedando menos. Para simular los cristales voy a utilizar este barniz cerámico. Vamos a ir con mucho cuidado, no queremos que se nos caiga ninguna gotita en el resto de la casa. Para hacer la decoración de la casita necesitamos limpiapipas en color verde. Yo los que tengo son estos amarillos fluorescentes, no tengo verde, así que los voy a pintar con pintura en color bosque. Estoy utilizando un pincel de estarcir porque no quiero aplicar demasiada pintura para que no se me apelmace y mojando con el pincel vamos pintándolos.
Utilizando cartoncillo vamos a hacer un cartel para la entrada de la casa. Con un compás vamos a marcar 2 arcos. Entre el arco de arriba y en el de abajo tiene que haber una distancia de 2,5 centímetros y recortaremos. Y lo ajustaremos al tamaño de nuestra fachada. Con el cartón que nos ha sobrado, justo por donde hemos hecho el corte, tanto el de arriba como el de abajo, vamos a hacer otro corte más, medio centímetro más hacia arriba, y conseguir unas piezas para enmarcar nuestro cartel. Y las pegamos en su sitio. Una vez ya las tenemos pegadas, con otra tirita, esta vez en recto, de medio centímetro de ancha también, cortaremos para los lados del cartel. Y lo voy a pintar con el color arena. Pincel seco en marrón chocolate. Marcamos primero con un lápiz las palabras que queremos colocar. Mi casita va a ser el taller de Papá Noel, así que voy a colocar Taller Noel. Lo voy a hacer con un rotulador de pintura acrílica, pero con un rotulador permanente también lo podéis hacer. Y lo pegamos justo encima de la puerta. Palitos de manualidades redondo que he cortado y pintado de blanco, con la misma altura para sujetar el porche. Y con una cinta finita en color rojo voy a simular unos bastones dulces. Y con cola blanca los pegamos. Llegados hasta aquí, vamos a barnizar todo lo que tenemos hecho hasta ahora y así poder seguir decorando. Yo voy a utilizar un barniz en spray en acabado mate porque me resulta más rápido, pero podéis utilizar el barniz que tengáis. Le voy a aplicar 2 capitas, dejando secar entre capa y capa, y continuamos. Pasamos a la decoración navideña de nuestra casita. Los limpiapipas que los pinté en verde ya están secos y vamos a hacer los adornos navideños. He dado 2 vueltas con el limpiapipas para hacer una corona a la puerta y la voy a decorar con esta cuerda, esta cinta que es metalizada. Tiene un poquito de brillo. Seguimos con los limpiapipas para decorar las ventanas haciendo unas guirnaldas, unos pequeños cascabeles que adornan la guirnalda. Y que no se nos olvide el porche. En el frente del tejado no puede faltar tampoco decoración. Unos botones en forma de reno.
y un bonito lazo en el cartel. Ya solo nos queda colocarle nieve a nuestra casita y la podemos hacer de diferentes formas, utilizando productos específicos para simular la nieve, con cola blanca espolvoreando sal gorda, con cola blanca y corcho o por spam rallado, haciendo nosotros la misma pasta con bicarbonato. Podemos hacerla de distintas maneras, pero en este vídeo vamos a añadir una más a todas esas y la vamos a hacer con algodón de este de curar heridas. Nos ponemos unos guantes porque vamos a guarrear un poquito y mezclamos en un envase cola blanca con agua, la mitad de cola y la mitad de agua. Cogemos el algodón y lo vamos abriendo así un poquito para que se empape bien todo y lo colocamos. Empapamos con la cola y lo escurrimos. Escurrimos todo lo que podamos para que no nos gotee por el tejado. Y ahora lo que vamos a ir haciendo es ir colocándolo en nuestro tejado. Y con un pincel que esté limpio, pues podemos ir dándole forma si se nos queda algún piquito. Y así vamos a ir cubriendo parte del tejado porque tampoco lo quiero saturar de nieve. Pues el tejado ya lo voy a dejar así, con estos pegotitos de nieve, no le voy a poner más y sin esperar a que se seque le voy a dar un poquito de brillo. Voy a utilizar este gel, es una pasta de relieve que lleva purpurina y brilla un montón. Y ahora con un pincel voy a poner muy poquita cantidad. Y de la misma manera vamos a colocarle un poquito de nieve al resto de la casita. Últimos detalles para dar por terminado el trabajo. Con pintura acrílica blanca y un pincel vamos a ir manchando los cristales de la nieve. Y también mancharemos todas las guirnaldas. Y ya como últimos detalles le he colocado este pequeño farol. Este lo compré en el Teddy y lo único que he hecho ha sido tunearlo, ponerle un poquito de nieve y los cristales se los he pintado con pintura vitral en un tono naranja para que parezca que está encendido. Y ya por último esta maderita de Papá Noel para colocarlo aquí en la chimenea. Y ya lo podemos dejar secar. Y ahora os lo muestro con más detalle. Y ya está terminada. No es una manualidad que esté hecha en una tarde, pero el resultado yo creo que merece la pena. Una caja en forma de casita y que es el taller de Papá Noel en donde fabrican ilusiones para todo el mundo. Y así es como os la comparto yo, con mucha ilusión y esperando que os guste. Si es así, como siempre, regalarme dedito arriba y compartir este vídeo con amigos y conocidos para que más personas puedan verlo. Y así también me ayudaréis a mí a que el canal siga creciendo.
Muchas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.